Daniel Ramos presenta. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video voy a hacer mi análisis o mi reacción, como usted quiere llamarle, a la presentación de trajes típicos, de trajes nacionales del Miss International Queen que se está llevando a cabo en Tailandia. Vamos a ver las fotografías. No quise poner video para que pudiéramos apreciar mejor en las fotografías estos distintos trajes típicos, que a mí no me gusta criticar, siempre lo digo, los trajes típicos porque es parte de la cultura de cada país. Lo que sí me gusta es resaltar si llena o no llena el escenario, lo colorido, si gusta o no gusta. Así que vamos a dar inicio y vamos a comenzar con Brasil, que llevaba un traje fabuloso, bellísimo. Quizás le hubiese faltado un poco más en la parte de arriba, como de hojas, para llenar un poco más, pero me encantó. Sobre todo la parte de acá que llevaba como un leopardo, un león, no sé qué era, pero me gustó, como asemejándose a la fauna de Brasil. Gustó. El siguiente traje típico es el de Camboya. Sencillo, un traje ajustado al cuerpo. Recordemos que los países de Asia siempre se botan con aquellos trajes muy grandes. Sin embargo, el de ella es pequeño, no tan showcero, pero tiene mucho detalle en la parte del cuerpo, en la máscara que lleva en la mano. Me gusta, sencillo, pero resalta. La siguiente candidata es Canadá, que resaltó lo que es la nieve en su país. Canadá siempre lleva más que todo la hoja nacional, el árbol nacional de Canadá, pero esta vez lo que fue representado por la nieve. Sencillo, yo le hubiese colocado algo más grande, tipo Victoria's Secrets, pero el traje, las botas, todo me parece lindo. Le hubiese puesto algo más grande y más pesado que me llenara el escenario. La próxima candidata es China. Está muy lindo, me encanta esa combinación del negro con el dorado y el amarillo, me parece súper bello, le queda súper bien. Me encanta que el dragón como que la rodea a ella, llena el escenario, llama la atención, ese color amarillo como que deslumbra en el escenario, me gusta. La próxima candidata es Colombia, fabulosa. Me encantaron esas guacamayas como tocado, la parte de aquí que se ve como enigmática, ecléctica, la parte del vestido ceñido al cuerpo le queda súper bien. Me encantó esas combinaciones de colores, del azul como con negro, rojo, me encantó, gustó. Me gustó Colombia. La próxima candidata es Ecuador, que llevó un tejido bastante propio de la cultura ecuatoriana. Quizás la parte de la falda yo lo hubiese hecho más showcera, que creo que es lo que menos me gusta. Y la parte del sombrero siento que es mucho elemento. Yo le quito el sombrero y le pongo una falda más vaporosa, en ese mismo estilo, pero algo como que me llene el espacio, una cosa enorme. El sombrero se lo quito porque ya tiene algo en la espalda que le roza con acá, entonces creo que son muchos elementos. La siguiente candidata es Indonesia, bellísima, un traje que se nota que está bien realizado, un traje que se nota que materiales de calidad, bellísimo, espectacular, y a ella le queda muy bien. La otra candidata es Japón, que llevó una muñeca japonesa en la parte de atrás. Bello, muy lindo. Japón siempre lleva este estilo de traje típico a todos los concursos internacionales, que si la Filipina, este tipo de muñecas, me gusta. La próxima candidata es Laos, que lleva un traje muy sencillo, diría yo, extremadamente sencillo. A mí me faltó show, a mí me faltó llenar el escenario, a mí me faltó de todo, a mí me faltó acá cosas, señores, cosas. No gustó. La próxima candidata es Malasia. Mi amor, ese tocado lo quiero, lo deseo, lo quiero para mí. Me encantó lo que lleva en las manos, lo multicolorido que es, que a pesar de que lleva un color fuerte de fondo negro, lo multicolorido resalta muchísimo. Me encantó Malasia. Vamos ahora con la representante de México, que llevó un traje que se ve sencillo, pero me encantó el faldón de atrás que hace
llenar el escenario, que se ve fuerte. Lo que lleva en la mano la pone como imponente en el escenario. No me mata, pero me gusta. La próxima candidata es Netherlands, que la parte de atrás ya se la hemos visto a otras candidatas en este concurso. Sin embargo, siento que resalta muchísimo, le da vistosidad al traje, al escenario. No se ve de tan buena calidad lo que lleva en la parte de atrás. Sin embargo, el body que lleva en todo, o el enterizo que lleva en el cuerpo, me encantó, gustó. Otra de las candidatas es Nicaragua. Obvio, el centro se tenía que lucir. El centro de Latinoamérica se tenía que lucir, siempre con plumas, brillo, show. Nicaragua se votó. Verde, azul, me encantó. Es como una diosa, no sé, una sirena, mar, montaña, no sé, algas. No sé cómo definir este traje, pero me encantó. De los mejores, ¿eh? Ahora les presento a Perú. Pensé que iba a mostrar algo distinto. Sin embargo, unió esta textura de colores de lo que es la bandera LGBT con texturas de su país. Me supongo que fue hecho a mano por a lo mejor artesanas, no sé, pienso, de su país. No me atrapa. Esperaba algo más show. Filipinas. Está bello, pero no me mata. Me parece más bien que es un traje de gala al cual, bueno, un traje, cóctel, gala, como usted quiera llamarle, que le montaron algo en la cabeza y ya está. Filipinas, que siempre envía trajes espectaculares, no, paso. Puerto Rico, medio pluma, medio show, medio de todo. El color parece un ave fénix, parece como renaciendo de las cenizas. Me da fuego, me da pasión, se ve lindo, gustó. No me mata, pero me gustó. La otra candidata, Dios mío, Singapur. More, te botaste, qué bello. ¡Oh! Me encanta el tocado, la falda, así como se abre, que parece un cisne, una cosa. ¡Oh! Ecléptica, fabulosa, diva, proyectada. Me encantó. De los mejores hasta ahora. España llevó un traje sencillo pero bonito. Me le faltó show. España siempre lleva este estilo de trajes. Esta es una torera. Torero, como usted quiera llamarle. Pero no sé, me le faltó. Vamos con la siguiente candidata y ella es Tailandia. Se votó Tailandia. ¡Oh! Sencillo pero con show. Miren lo que lleva el personaje que ella está creando a través de este traje típico. Me encantó lo de los cuernos. Se ve súper bien. Un traje que se ve bien realizado. Me encantó porque me dio show. La próxima candidata es Estados Unidos. El típico traje de Estados Unidos. No nos sorprende. No nos dice wow. Pasemos a la siguiente. Y ella es Venezuela. Fabulosa. La falda tan amplia que me llena el escenario, me da poder. El blanco que le resalta su piel. Se le ve el cuerpo, se le ve todo, mi amor. Esta combinación de blanco con dorado. Todo más todo. Esta niña botó la casa por la ventana. Salió como una esclava mantuana venezolana, pero divina, me encantó, gustó. Y la última candidata es Vietnam, que también botó la casa por la ventana con un traje como la fauna pescando allí con un pez, la cosa. Se ve bellísimo, llena el escenario. No me mató, pero gustó. Llena el escenario, es un traje que está mostrando parte de lo que se hace en su país. Así que bueno, esto fue mi reacción, mi análisis, como usted quiera llamarle, de las candidatas al Miss International Queen 2023. Lo que es este desfile de trajes típicos, trajes nacionales, national costume, como usted quiera decirle. ¿Cuál les gustó más? Pues déjamelo saber en los comentarios. Mi favorito, me gustó Tailandia, me gustó Venezuela. Otros por allí que también llamaron mucho mi atención. Yo quiero saber el tuyo, déjamelo saber en los comentarios. Vienen muchos más videos de este concurso que ya está próximo a realizarse la gran final. Así que recuerden suscribirse, activar la campanita, regalarme un like y quedarse aquí en este canal porque vienen muchos más videos. Yo soy Daniel Ramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.